La semana pasada celebramos el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, símbolo de la libertad. Y irónicamente, ese mismo día se estaba inaugurando una de las cárceles llamada el Alcatrán de los Caimanes. Ese mismo día, aunque muchos estaban escuchando, oyendo fuegos pirotécnicos, otros estaban escuchando y huyendo de una ráfaga de disparos que estaba sucediendo en donde está la guerra ahora, en el Medio Oriente. Estaban corriendo con sus familias porque querían comer y les estaban dando comida, y mientras que iban por comida les estaban disparando. No solamente allá en el otro lado del mundo, sino también aquí en nuestro Texas, con las familias que pasaron tantas pérdidas, y niños y niñas que ya no están con nosotros y que son miembros de nuestra familia. Algunos de ellos estuvieron aquí en el VBS. Hay un dolor muy fuerte y hay una preocupación. Y esto que está sucediendo, no vengo aquí para hablar más del gobierno, sino vengo a ustedes para predicarles lo que estaba sucediendo. El sentir que vemos el día de hoy es el mismo sentir que en Miqueas, en el pasaje de hoy que vamos a ver, también estaba sucediendo. Pero antes de comenzar, quiero decir, pues mi nombre es Amin, para los que no me conocen, soy pastor aquí de la iglesia. Es una alegría poder estar con ustedes. El Señor me rescató de las drogas, el alcohol, no podía dejarlo, pero por la gracia de Dios estoy libre ya por algunos años. Y quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestra amada iglesia de Vickery que estamos transmitiendo en vivo. Démosle un fuerte aplauso. Gracias a Dios. Y estamos en nuestra serie de sermones titulada Los profetas menores. Son menores no porque tengan un menor impacto, sino son menores porque pues los números de capítulos, ¿verdad?, es más cortico, es más pequeño. Pero no por eso es que son menos impactantes o tienen menos impacto. Son 12 de ellos. Y en todos ellos tienen una característica principal. Es que vienen a denunciar lo que estaba sucediendo: la corrupción espiritual, la injusticia social y la religiosidad vacía. En todo esto anuncian un mensaje para nosotros también poder cambiar, para poder mejorar. La frase de esta serie muy impactante es que Dios no tolera el pecado, pero tampoco renuncia a su pueblo. Dios no tolera el pecado, pero tampoco renuncia a su pueblo. Y hoy vamos a hablar de Miqueas, un amor fiel, un amor fiel. Lo que estaba sucediendo, el pueblo de Judá estaba siendo oprimido. El profeta va a empezar a narrar algunas montañas que se van a desvanecer y que las aguas también ahí van a empezar a ser como las aguas corren por un precipicio. Y vamos a ver unas escenas así medio poéticas, medio de escenas de montaña, de agua, pero va a anunciar lo que estaba sucediendo. Quizás el día de hoy usted, ¿verdad? O yo, quizás el día de hoy usted se siente como no tan bien. Quizás ha llegado un momento en su momento que dice, ay, quiero estar en la montaña más alta, pero se da cuenta que se desvanece. Quizás algún proyecto que tenía y que de repente se vino abajo. Quizás un matrimonio que está diciendo, quiero estar bien con mi matrimonio, pero ese matrimonio tienen que pasar otra vez dificultades o luchas. Un trabajo prometedor que después se vino abajo. Una relación rota. Quizás usted viene el día de hoy con este dolor, quizás también de una pérdida. La esperanza que tenemos es que, la verdad es que hoy te invito a que abras tu Biblia, las Sagradas Escrituras, porque en ella, ¿verdad?, vamos a descubrir, usted y yo, cómo es que este dolor, ¿verdad?, Dios lo puede transformar, cómo Dios a través de su fidelidad puede transformar el dolor y el pecado. Y vamos a leer Miqueas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si me acompaña a leerlo, está ahí en su pantalla y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moraset en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, esto atenta, tierra y cuento hay en ti. Y Jehová el Señor desde
su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hallará las alturas de la tierra y se derribará y se derritirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob. Diga conmigo rebelión. Rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Bendito Dios, venimos delante de ti. Estábamos adorándote y continuamos adorándote por medio de la exposición de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, lo preparamos para recibir tu palabra. Pedimos que al Espíritu Santo entre, nos confronte, nos consuele, nos muestre las áreas que tú quieres restaurar. Lo pedimos en acción de gracias para tanto los que estamos aquí como los que están en Vickery o como los que nos escucharán. En el nombre de Jesús, amén. Algo muy interesante que estaba pasando antes de meternos a esta historia, Miqueas aquí vemos que fue escogido como profeta para predicar, para también tener como esa visión y también cuidar que la palabra de Dios se cumpliese en la región de Judá. Judá estaba a 33 kilómetros hacia el suroeste de Jerusalén, estaba en la parte hacia abajo. Y algo también interesante es que Miqueas empezó a ministrar y había 3 reyes ahí. ¿Cuáles eran los reyes? Los leímos hace ratito, eran Jotam, Acaz y Ezequías. 2 de ellos, uno era medio bueno y medio malo, el otro era bien malo y el otro era bueno. Algo interesante. Y también Miqueas fue contemporáneo de Oseas. O sea, quiere decir que, había 2 profetas, estaba Oseas y estaba Isaías. Oseas estaba mandado a predicar hacia el norte y Isaías estaba mandado a predicar hacia el sur y para específicamente en la corte. Ahí mismo también estaba Miqueas. Miqueas salió del pueblo y fue a predicar ¿a dónde? Al pueblo. Era un mensaje muy similar, pero que iba a ser presentado a un contexto muy diferente. Como lo que sucede aquí en Park Cities. Tenemos un mensaje y se predica en 7 servicios diferentes, hasta en otros lugares como Back Malay y Vickery. Es un solo mensaje, pero para distintas personas. Ahí estaba sucediendo lo mismo con Miqueas. Miqueas estaba dando este anuncio que era muy similar. Y el propósito tiene que ver con lo contrario que significa su nombre. El nombre de Miqueas significa el profeta humilde. Pero los líderes a donde está anunciado este mensaje no eran nada humildes, eran unos orgullosos. Ellos estaban haciendo cosas muy malas, estaban prometiendo paz, estaban abusando de los pobres, se estaban quedando con las herencias, las casas, y aún así a las personas que oraban por ellos o que les decían te voy a dar paz, les pedían una comisión, una ofrendita de amor. Era una cosa muy fea, muy fea. Y entonces, por eso es que Dios escogió a Miqueas para anunciar esta rebelión, y pulirles y decirles que ellos iban a ser cautivos. Es decir, que como el pueblo estaban divididos hacia el sur y hacia el norte, iban a llegar a ser cautivos, a ser destruidos, a no poder más adorar a Dios por medio de los asirios. Todo esto sucede, ¿verdad? Y la esperanza que usted y yo tenemos es que aunque el dolor y el pecado nos desgaste, la fidelidad de Dios puede restaurarnos. Así que la pregunta guía de este mensaje es, ¿cómo puede la fidelidad de Dios restaurar nuestro dolor y nuestro pecado? ¿Cómo la fidelidad de Dios puede restaurar nuestro dolor y nuestro pecado? Pero para esto, antes de ver cómo Dios va a restaurar nuestro dolor y nuestro pecado, primero tenemos que ir a las causas, a cómo esas causas son. Y para ello, lo primero que tenemos que ver es que el pecado es muy serio.
el pecado es muy serio. Y eso lo vemos en Miqueas en el primer capítulo, versículo 5. Vemos que el pecado separa familias, separa recursos, hace algo muy horrible. Lo que sucedió ahorita ahí en Texas fue espeluznante, fue triste. Lo que está pasando en nuestras vidas es horrible y el pecado debe de tomarse con seriedad. Debe tomarse con seriedad. Y aquí en los primeros versículos, que es donde está Miqueas, capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos dice la causa. Dice así: porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hallará las alturas de la tierra, y se derretirán las montañas debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren con un precipicio. Todo esto por la rebelión. ¿Todo esto por qué? La rebelión. Aquí está la causa. ¿Se imagina? Dice que Dios va a descender, va a bajar. Dice, salió Dios, descendió y luego los encontró. O sea, como que vemos a Dios muy arriba, pero baja. Y dice, las montañas como si fueran acera, se van a deshacer, y las aguas también. Pero dice la razón. El versículo que dice la razón es el versículo 9. Dice, todo esto, ¿por la qué? La rebelión. Diga conmigo, rebelión nuevamente. La rebelión, sí, por los pecados de la casa de Israel. Algo interesante es que la palabra rebelión en su original tiene dos palabras. La palabra re, que significa otra vez, volver. Cuando dices, ¿quieres repetir? Es volver, repetir. ¿Qué significa la palabra repetir? Y la belión significa, adivinen qué, guerra. Entonces, cuando la persona es una persona rebelde, quiere decir que le gusta volverse a la guerra, le gusta echar guerra. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Ay, hermanos. Ay. Pero miren, algo muy interesante, la palabra rebeldía, entonces en el original tiene un mayor peso. En el original, aquí vemos que la palabra Israel en hebreo significa Jacob. Y Jacob se recuerda que venía del usurpador. Y entonces aquí vemos que la palabra rebeldía en hebreo significa volver atrás o apartarse de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, el pecado es algo que se debe de tomar en serio, muy en serio, y no a la ligera. Los líderes se habían apartado del Señor, habían sido rebeldes, porque ellos empezaron a oprimir a los pobres, porque ellos empezaban a prometer paz cuando ellos no podían prometer paz. Y no solamente eso, los reyes habían creado ídolos. Habían permitido que la idolatría llegara al pueblo de Israel. La rebelión es muy grande y debe de tomarse en serio. Pero ¿cómo podemos saber si entonces somos rebeldes o no? La verdad es que la Biblia dice que todos hemos cometido pecado. Quiere decir que todos somos rebeldes en alguna área, en alguna actitud, en alguna acción. No reflejamos el amor de Dios o hacemos algo que a Dios no le agrada. Pero ¿cómo podemos descubrir si somos rebeldes? Bueno, este pasaje nos dice los síntomas y vamos a ver 3 síntomas. El primero de ellos es el síntoma permisivo. ¿Cuál es el primer síntoma? El primer síntoma es el permisivo y refiere con la vida de Jotam. Jotam, se los voy a contar rapidito. Dice, el rey Jotam fue un líder justo que hizo lo recto ante Dios y fortaleció Judá con justicia y orden. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 34. Fíjense, era un hombre que empezó bien, que estaba haciendo las cosas bien, pero después, sin embargo, dice también, ¿verdad? Dice, sin embargo, no eliminó los lugares altos, los altares paganos donde se adoraban a ídolos. Permitió que la idolatría persistiese.
Así que Jotam es un ejemplo de un líder que hizo cosas buenas, pero permitió a otros que hiciesen cosas malas. ¿Cómo poder identificar entonces a esos líderes, el síntoma de qué? Permisivo. Son aquellas personas que hacen algo bueno, pero permiten que otras personas hagan lo malo. Un ejemplo de eso sería como a lo mejor un padre que viene a la iglesia, que es muy devoto, pero que permite que su hijo continúe en rebeldía. Que su hijo esté haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Que permita que sigan fumando, tomando, drogándose. O quizás si no tiene algún ejemplo así, quizás puede ser el ejemplo de una persona que viene a la iglesia, que es muy buena, que viene todos los domingos, que ora, pero que tiene por ahí una amistad que permite que haga lo malo delante de Dios. O que permite y no le dice nada que eso está mal delante de Dios. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? El segundo síntoma, porque se está poniendo, pastor me invitó a predicar, pero vamos a predicar la palabra. Y viene de ahí, viene de los tres reyes. Hemos estado ahorita haciendo alguna investigación, estamos hablando del contexto histórico, evidencias externas, todavía no vamos a las internas, pero como otra parte de evidencia externa dice, el síntoma del descaro. El síntoma del descaro refleja al rey Acaz. Miren, les voy a contar lo que hizo este rey. Acaz fue un rey malvado, promovió la idolatría en Judá, instaló altares paganos y sacrificó a sus hijos, contaminó Jerusalén. Wow, sacrificó a sus hijos, permitió que hubiera ídolos en Israel. Este síntoma es el que yo le llamo el síntoma del descaro. Para poderlo reconocer, son aquellas personas que en público hacen lo malo y en privado, ¿qué creen? También. El síntoma del descaro son aquellas personas, para que lo pongan en la pantalla, es que hacen lo malo en público y en privado también. Son los descarados. Híjole. Se le viene a la mente a alguno, dice. ¿Sabe una cosa? Cuando un líder, cuando un padre de familia, por alguna razón no puede ir a la iglesia, cuando un padre de familia no ora en su casa, no lee la Biblia, eso trae grandes consecuencias a nivel familiar. Cuando un pastor tampoco convoca a orar, o a la iglesia o ciertas cosas, se cometen pecados. Ahora bien, estos son dos síntomas. El tercer síntoma, vamos a ir a ver la evidencia interna, y estamos aquí para que los podamos detectar, ¿cierto? No para condenar. Pero algo interesante es de que si usted no se identificó con el primero o con el segundo, quizás puede ser que tenga el tercero. Quizás. Fíjese, que lo digo con cariño, pero el siguiente síntoma es el más peligroso, porque ese ataca más a las personas que vienen a la iglesia. Ese ataca más, simboliza a las personas espirituales. El tercer síntoma es el síntoma del engaño espiritual. El síntoma del engaño espiritual. Ay, Señor, ¿cómo podemos reconocerlos? Fíjese, Miqueas, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que hacían estos hombres. Eran líderes, eran personas. Supongamos que era como hoy en día alguien que cantara en la alabanza, algún pastor. Era el equivalente a ellos, por así decirlo. Miren lo que pasaba. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y hacen el mal cuando llega la mañana, porque está en sus manos el poder. Codician heredades y las roban, casas y las toman. Fíjense el siguiente versículo, Miqueas capítulo 3, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mis pueblos y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le dan de comer proclaman guerra contra él. Estaban fuertes, ¿ciertos?
¿Cómo puede identificar el síntoma del qué? Del engaño espiritual. Es fácil. Son aquellas personas que en público hacen lo bueno, pero en privado hacen lo malo. En público hacen lo bueno, pero en privado hacen lo malo. Son aquellas personas que en público prometen hacer cosas buenas, pero por dentro tienen un deseo egoísta, tienen una agenda oculta para poder hacer el mal. Son aquellas personas que muchas veces puede pasar que vengan a la iglesia a cantar, pero en la casa a criticar. O aquellas personas como lo que nos pasó una vez que estábamos de viaje, mi esposa y yo estábamos en un hotel y eran las 12 de la noche. Y de repente oímos que el papá, rájale, párale, ya cállate, con palabras chiquitas y grandotas. Y pues mi esposa y yo ayer nos queríamos dormir. Dijimos, órale, ¿qué pasó aquí? Dije, bueno, le están dando disciplina, dijimos. Pero se oía bien fuerte y con palabras, y tú tráeme esto, y tú tráeme el otro, y así, bien machito el hombre ese. Yo dije, uy. Pero dije, bueno, nosotros pues acabamos de orar y dijimos, vamos a tratar de dormir. Y de repente empezamos a escuchar el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y yo dije, pues no hace sentido, ¿cierto? Primero le regaña a sus hijos, le pega, le llama a la mujer con una actitud horrible, grosera, y luego se estaba dando golpes de pecho ahí. Padre Nuestro que estás en el cielo. Quizás, ¿verdad? Pues sí, es de mucha risa, pero quizás, ¿verdad? Podamos dar algunos otros ejemplos. Y la verdad es que ese síntoma sucede casi siempre cuando las personas van llegando por primera vez a la iglesia. Llegan a la iglesia y dicen, ya no tengo que decir malas palabras. Ya, te hasta dices, pero sales y rájale, ¿verdad? Híjole. Les digo una cosa, hermanos, este era el síntoma que estaba sucediendo también en el pueblo de Israel. Y no les digo, mis hermanos, estos síntomas, la verdad que cuando yo pasé en la semana me di cuenta que también tengo muchos de ellos. Inclusive yo como pastor, esta semana fui probado en muchas maneras y me enojé y no actué bien. Y yo digo, Señor, lo he intentado. Me digo, miserable de mí, ya no quiero hacerlo. No sé si usted se identifica conmigo o nada más a mí me pasa. Usted ya está más cerca del cielo. No, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos, pero debemos de tomar el pecado con gran seriedad. Debemos de tomar el pecado muy serio, porque nos hace daño, no nos damos cuenta. Inclusive este síntoma es el más difícil, porque creemos que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Y nos hace creer que todo va bien, que sí, todo está bien, pero realmente no es así. Los 3 síntomas nos ayudan, ¿verdad?, a poder reconocer que la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y es como hoy en día vienen ya cercas, ¿verdad?, lo que se le llaman los huracanes, el mal clima, y todos ellos, ¿verdad?, necesitan de un radar. Dicen las personas que un radar hoy en día es algo muy importante, porque las personas pueden llegar a poder precaver las grandes inundaciones. Y como muchas veces dicen, el que parpadea pierde. Ante el pecado, ante esa situación, no podemos parpadear al evadir lo que están los radares, porque eso puede causar grandes inundaciones que nos pueden llegar hasta el cuello. Pero eso no les estoy hablando del agua, sino del pecado. Pueden traer consecuencias muy grandes a su vida, a la vida que nos rodean, a nuestra iglesia, a su familia. Por eso es que debemos de tomarlos en serio. Eso es el primer punto. Pero ya que vimos que el pecado es serio, también vemos que la salvación es sorprendente. La salvación es sorprendente. Y esto lo vemos porque el libro de Miqueas no se queda ahí. Sí, habla de lo malo que está sucediendo, está reflejando el pecado que se estaba teniendo, pero vemos que también Dios es fiel. Y a pesar de nuestros pecados, ¿verdad?, Él tenía una gran
una gran salvación. Por eso es que la salvación es sorprendente, es sorprendente. Y lo vemos aquí que el primer punto sobre este primer punto es que la promesa profética. Aquí encontramos la promesa profética en este pasaje. Miqueas capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: y acontecerá en los postreros tiempos. ¿Cuándo? Y acontecerá en los postreros tiempos. Quiere decir que es en el futuro, en los últimos días. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucederá? Dice que los montes de la casa de Jehová serán establecidos por cabecera de montes y más altos que los collares, y correrán a él los pueblos, y vendrán ¿cuántos? Muchas naciones, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en su camino, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miren, aquí esto está bien hermoso. Primero leímos que las montañas serían destruidas, pero aquí leemos que las montañas serán establecidas. Una gran diferencia entre destruir y la otra establecer. Pero también es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer en su vida y en mi vida, porque el pecado está en nosotros. Pero aquí vemos que va a haber una promesa. Esa es la promesa profética, porque está hablando de los tiempos finales, tiempos futuros, pero está hablando cuando estemos en la nueva Jerusalén, cuando ya no va a haber pecado. Yo no sé si usted se alegra. Yo no sé si el día de hoy usted está batallando con un pecado, que diga: ya quiero dejar este vicio, y que no pueda. Yo estuve mucho tiempo así. Yo no sé si hay alguien aquí, no levante su mano, pero si hay alguien así, esto trae una gran promesa, porque dices: bueno, va a haber un tiempo en que ya no. O yo no sé si usted que dice: ya voy a hacer esto bien, voy a hacer esto bien, voy a echarle ganas, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro. ¿Y qué pasa? Que la embarra. ¿Sí o no? Es una mala palabra, espero que no sea palabra. Pero se equivoca, ¿y qué dice usted? No puede ser, es que lo quería no hacer. ¿No le pasa a usted, hermano? A mí me gustó este mensaje porque sí, me tocó. Pero esa es la esperanza que tenemos, que un día ya no vamos a batallar con eso. O si usted tiene una enfermedad y dices: ya no puedo salir, es una enfermedad terminal. Quiero decirle que es la promesa, ¿verdad? En este tiempo vamos a estar totalmente sanos. Las injusticias, hoy hay muchas injusticias en nuestros países. Aquí ya no va a haber esa injusticia. Eso es la promesa profética. Nos habla de la nueva Jerusalén. Nos habla de que la salvación es sublime, es sorprendente, es poderosa. Y no solamente eso, sino que también el versículo nos dice en el versículo 2 que esa salvación es para todos. Porque dice: y vendrán, dice, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones. Quiere decir que todos, hombre y mujer que haya creído en Jesús, vamos a poder estar ahí y vamos a poder gozar de esa salvación. Eso es algo hermoso. Ahora bien, la segunda cosa, la salvación es sorprendente porque tenemos la promesa profética, pero también tenemos la promesa que viene de la paz, la promesa de paz. Versículo 3 en adelante dice: y él juzgará entre muchos pueblos, y correrán a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Algo interesante es que normalmente cuando vemos algunos otros profetas como Joel, él dice: ahora tus asadones, con lo que hace la agricultura, ¿no?, que es una herramienta para agricultura. Entonces dice: martíllalos y sácalos porque va a haber guerra. Vas a ser cautivo, van a venir contra ti y tienes que defender a tu familia. Si no tienes espada, lo que tengas aquí, conviértelo en espada. Pero
cuando ya pase todo, cuando sea esa promesa de paz, dice, ahora va a ser revertido. Aquello, ¿verdad? Que es tu espada, la vas a martillar, pero para hacer tu instrumentos de agricultura. Habla de una paz. La paz que podemos tener es solamente a través de Cristo. Algo también interesante es que en el hebreo la palabra Jerusalén, ¿sabe qué significa? Significa lo siguiente. Dice, fundada en paz. Jerusalén significa fundada en paz. ¿Y ahorita qué es lo que está pasando allá? Hay una guerra tremenda. Pero la esperanza que tenemos es una visión que sucedió hace mucho tiempo, pero que también es para nosotros relevante, porque nuestro pecado es algo muy serio, muy, muy fuerte, pero tenemos la promesa que en Jesús, ¿verdad?, está esa salvación. Y esa salvación va a ser para todos, a todos el que crea en el Señor Jesús. En este tiempo se celebran muchas de las independencias. La independencia de Estados Unidos se celebró la semana pasada, pero a partir de los siguientes meses se van a empezar a celebrar la independencia de México, de Colombia, de Puerto Rico, de muchas, de Puerto Rico no porque es Estados Unidos, pero de muchos de nuestros países. Y sabe una cosa, uno de los libertadores, el libertador, ¿cómo se llama? Simón Bolívar. Simón Bolívar se le conoce como el libertador de las Américas. Y él, fíjese, estaba casado, se casó a los 18 años. Se casó con una mujer que se llama María Teresa y duró casado 1 año. Se le murió la esposa por fiebre amarilla. Y ese dolor, esa tristeza, dice que se fue, ¿verdad?, a Roma. Tenía ahí algunos de sus líderes y hizo este juramento. Dijo, nunca más me voy a casar y voy a llevar la libertad a mi país. Él era de Venezuela y empezó a luchar y tenía un buen ideal de que hubiera paz en todos los países, de que pudiera unificar Colombia, que pudiera unificar también Panamá y los países que están a su alrededor, hacerlos uno solo y que hubiera una gran paz. Desafortunadamente, Simón Bolívar pues no pudo ver esa paz, pero hay uno que sí va a dar esa paz. Y es nuestro Salvador, que es nuestro Salvador, es superior. Entonces, aquí nosotros nos vemos que esa paz que antes estaban buscando, solamente la salvación no puede hacerse por sí sola. La salvación no es únicamente porque la salvación es sorprendente, sí. Pero la salvación es gracias a nuestro Salvador que es superior. Jesucristo es su nombre. Y vemos aquí en el pasaje, cuando vemos que la salvación es superior, vemos en el pasaje en Miqueas capítulo 5, versículo 2 en adelante, vamos a ver una profecía. Imagínense, transpórtese muchos años atrás y ahora esta profecía lo que estaba diciendo. Miren. Versículo 2 dice lo siguiente, dice, pero tú, Belén, Éfrata, que quiere decir el condado o el distrito, dice, pequeña eres, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow, esto está bien profundo, está bien interesante, porque ¿a quién está haciendo referencia? Al niño Jesús, a nuestro Salvador, que en este tiempo llegó como niño, iba a nacer de una Virgen María, pero que se iba a convertir en nuestro Salvador, porque es el Hijo de Dios, de Belén iba a salir y que está desde el principio de la creación. La salvación entonces es por medio de nuestro Salvador, que Él es superior. Y esto lo vemos aquí también porque encontramos algo muy, muy hermoso. En este encontramos la fidelidad de Dios. Encontramos su gran fidelidad. Dios permanece fiel a su carácter. Dios permanece fiel a su carácter. Miren, en el libro de Miqueas y en todos los que hemos visto, ¿verdad? Aquí vemos que tenían que acusar el pecado del pueblo que estaba sucediendo con Israel. Los reyes,
los líderes religiosos, y por causa de ese pecado fue que fueron llevados cautivos, ¿cierto? Quiere decir que los llevaron por muchos años, los llevaron cautivos y ellos ya no podían adorar, ya no podían hacer las cosas que más les gustaba. Pero Dios ocupó eso o permitió eso para pulir, para purificar su fe. Pasaron mucho tiempo, pero también Dios, por su amor, porque como Él es superior, Él había dado una promesa. Y la promesa que encontramos aquí es que Él no quiere destruirlo. ¿Se acuerdan cómo iniciamos nuestro sermón? Dios aborrece el pecado, pero no quiere separarnos de nosotros. Entonces aquí Dios había dado una promesa, que es la promesa, Dios permanece fiel a su carácter. Dios permanece fiel a su carácter, para que le pueda poder escribir ahí carácter. Carácter. Versículo 18 de Miqueas, versículo 18 de Miqueas 7:18 dice lo siguiente. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su, ¿qué dice ahí? En su misericordia. Miren aquí qué hermoso está este pasaje. Vemos el carácter de Dios. El carácter de Dios es que dice, no retuvo para siempre su enojo. ¿Cuántos enojones hay aquí? Tampoco levante la mano, hermano. Ni tampoco. Pero las personas que se enojan, normalmente se enojan, ¿verdad? Y ahí la traen, la guardan y hasta te dicen la fecha. ¿Te acuerdas el día 30? Venías con una playera roja y el otro que está enojado ni se acuerda, ¿va? Bueno, pero aquí vemos que Dios no es así. Dios dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. La fidelidad de Dios se manifiesta en su carácter, en respuesta al carácter de gracia y de perdón. En el siguiente versículo, cuando dice, en el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Wow, Dios no se acuerda de lo que hiciste mal. O sea, Él dice, bueno, ya, no se la monta como decimos nosotros. Él lo tira por allá, pum, lo deja. Cuando estábamos en los cruceros, ¿verdad? O a veces en los barcos cuando están pasando por grandes olas, y que hay una gran adversidad. Los que tienen que hacer, tienen que aventar las maletas, ¿no? ¡Pum! Y hasta ahí muchos que eran piratas, ¿no? También que guardaban oro y no sé qué. Y tiraban ahí sus grandes cofres de oro. Y muchos exploradores andan buscando, ¿no? Y hay unos que ni siquiera lo encuentran, que están bien profundos y que ya llega un límite en que los buzos ya no pueden ir más abajo, porque si no, pues es muy difícil aguantar la presión. Imagínense, dice que Dios, su pecado, mi pecado, las cosas malas que nosotros hacemos, las actitudes o las malas cosas que hemos hecho, Dios las toma y ¡pum! Las pone allá en lo más fondo de ese mar. No lo recuerda, ¿no le da gusto eso? Esa es una gran promesa que tenemos en Jesús. Gracias a Dios, sí, eso es algo muy, muy hermoso. Ahora, la segunda promesa que tenemos aquí es que Dios permanece fiel a sus promesas. Dios permanece fiel a sus promesas. Y aquí vemos algo sorprendente, porque es el final de nuestro profeta Miqueas. Y estamos en el capítulo 7, versículo 20. Miren lo que dice aquí. Estas palabras son también muy impactantes. Muestra tu fidelidad, oh Jacob, y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Muestra tu fidelidad
a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se los juraste a nuestros antepasados. Es un tono, ¿verdad?, poético, por eso es que habla así, pero le dice, muestra, acuérdate de lo que tú prometiste, acuérdate de tus pactos. ¿Cuál era ese pacto? ¿Cuál era ese pacto? ¿Se recuerdan en Génesis 12? En Génesis 12 había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de los que te bendicen, yo los bendeciré, y a los que te maldicen, los maldeciré. La maldad, ¿verdad? Desde Adán, desde el arca, desde Noé, desde la torre va a haber siempre, hemos fallado como humanos. Y Dios tenía una promesa, que por medio, ¿verdad?, que les iba a dar un Salvador, que se llama Jesucristo. A Abraham se le dio esa promesa y en Jesús se cumplió. Y aquí vemos algo muy interesante, porque hay la palabra verdad y lealtad. Es algo muy, muy importante, porque dice, en estos últimos versículos, en el original, Miqueas emplea dos palabras traducidas, verdad y lealtad. Verdad o misericordia. Cumplirse la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste. En la Septuaginta, que es una traducción muy interesante, utiliza como verdad y compasión. Verdad y compasión. Ahora bien, ¿se recuerdan qué dice Juan 1:17? Verdad y misericordia. Verdad y misericordia. Esas dos palabras, recuérdenlas. Y luego dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Entonces, fíjense, hermanos, aquí está muy interesante, porque entonces dice, ¿verdad? La ley fue dada ¿por quién? Por Moisés. Pero la verdad y la misericordia, ¿por quién fue? Por Jesús, por Jesucristo. Cuando le dieron la ley a Moisés, 300 personas se perdieron. Pero cuando vino el Pentecostés, 300 personas se salvaron. Cuando Moisés se acercó a Dios en ese tiempo, le dijo, quita el calzado. Pero cuando llegó el hijo pródigo descalzo, le dieron un zapato para calzar. La justicia de Dios, para responder a la pregunta, ¿cómo puede la fidelidad de Dios restaurar nuestro dolor y nuestros pecados? ¿Cómo la fidelidad de Dios puede restaurar nuestro dolor y nuestros pecados? Si Dios es justo y Dios es misericordioso, ¿cómo puede restaurarnos? La respuesta es solamente, únicamente a través de Cristo Jesús. Dios es justo, pero también es ¿qué? Misericordioso. ¿Dios debe de castigar el pecado? Sí, porque es el juez justo, pero también nos ama, no nos quiere castigar. Entonces aquí tenemos un dilema, ¿nos va a castigar o no nos va a castigar? ¿Sí nos va a castigar, no nos va a castigar? Dios resolvió ese aparente dilema a través de Cristo Jesús. Jesús es el que cumple en él esa restauración, esa salvación. Solamente en Jesús podemos tener esa salvación. Dios es justo y debe castigar el pecado, pero también es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Por amor envió a su Hijo en la cruz para que muriera por la cruz por nosotros, por nuestros pecados. La justicia de Dios es satisfecha en Jesús y su misericordia es dada a nosotros por medio de Jesús. La aplicación es la siguiente, mis hermanos. Recordemos arrepentirnos de nuestras malas actitudes y acciones. Recordemos arrepentirnos de nuestras malas actitudes y acciones. Cada uno de nosotros debemos siempre ir al Señor con una actitud de arrepentimiento. Para arrepentirnos debemos de reconocer que tenemos algo malo. Hay algo que seguir cambiando. Arrepiéntete de corazón con el Señor y pídele perdón. Él está aquí. La segunda cosa es, recordemos que Dios ha prometido perdonarte y restaurarte. Recuerda que Dios te ama, que Él quiere perdonarte
y quiere restaurarte. No te conformes con seguir así. No te conformes con tener el síntoma permisivo. Si estás viendo algo malo en tu casa, con tu familia, en algún lugar, confróntalo con amor. Recuerda el amor y la verdad. Confróntalo con amor. No permitas que el pecado siga avanzando. Si tu matrimonio no está yendo bien, no te canses. Sigue adelante. Si estás teniendo un problema, ¿verdad? De vicio, de alcohol, de droga, yo no sé. No está bien. Pero no te des por vencido, sigue adelante que Jesús te va a ayudar. Debemos seguir con eso. Y por último, recordemos la fidelidad de Dios en los tiempos de dificultad. Recordemos la fidelidad de Dios en los tiempos de dificultad. El pueblo estaba pasando por problemas, pero la fidelidad de Dios estaba permanente. Dios es fiel y Él siempre permanece fiel. Debemos recordar que su fidelidad a Dios es sobre todo. No importa si estamos pasando cosas malas, no importa qué tan mal hayamos hecho, no importa cómo hayamos estado, Dios permanece fiel y Él quiere siempre restaurarnos. Así que preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿En qué áreas de la vida necesitas el perdón y la restauración de Dios el día de hoy? Ponte sobre tus pies. ¿Y en qué área de tu vida necesitas el perdón y la restauración de Dios? La segunda pregunta será, ¿en qué momento de la vida has reconocido la fidelidad de Dios y cómo esa fidelidad te puede ayudar a sustentar o ayudar a otros en tiempos difíciles? Déjame decirte que en esta semana, ¿verdad? Con tantas personas que pasaron, ¿verdad? Estuvimos aquí en el VBS cantando, alabando a Dios. Y en uno de esos llegó una niña, bien bonita. Tenía una sonrisa maravillosa, tenía unos ojos que reflejaban la presencia de Dios. Y me decía, ¿quieres una limonada? ¿Quieres una limonada? Y yo, pues sí, pues cuestan $1, ¿no? Y yo dije, bueno, lo bueno es que traía cambio normalmente. Ya le digo, oye, ¿pero por qué estás vendiendo limonadas? Y me dice, lo que pasa es que quiero recaudar mucho dinero para ayudar a muchas personas, para ser de bendición. Yo sé que esto va a ir para Vicky, yo sé que va a ir para Back Malay, va para muchas personas. ¿Sabes una cosa? Esa fe de esa niña se me quedó, yo llegué bien contento, le llegué a mi casa y dije, guau, qué tremendo. Una persona, una niña que el dinero que pudo haber recibido de sus padres, lo hubiera podido entregar rápidamente, ¿cierto? Pero esa niña fue más allá. Se le ocurrió comprar limones, hacer una limonada y todavía sacar más dinero para bendecir a más gente. Díganme si no tenía una fe grande. Eso fue las últimas palabras que recordaba de ella. Después, en la semana pasada, recibimos una llamada de su mamá, un mensaje. Dice, por favor, oren por mi niña. Hay muchas personas que pasaron con esto de la inundación. Y mi esposa y yo empezamos a orar. Y estábamos orando y orando y orando. Y yo creo que esos 2 días, creo que han sido los días que más he orado en mi vida. Porque tocó mi corazón, me acordé de la cara de la niña y decía, Señor, tú puedes hacer algo. Tú eres fuerte, tú eres misericordioso. Yo creo que ella puede subir un árbol, puede tomar del agua. El día siguiente, el sábado, nos llaman para poder venir a orar. Venimos, oramos, las familias llegaron, estaban destrozadas. El domingo en la noche yo todavía estaba orando. Y yo decía, sí hay todavía. Yo digo, sí puede estar viva. Y decía a mi esposa, ya creo que ya es muy difícil. Dijo, no, yo creo que sí, puede ser un milagro. Llego el domingo y me dicen que habían encontrado el cuerpo. Habían hecho la prueba de ADN, que ya había fallecido. Yo me puse a pensar, este mensaje realmente es la conclusión de este mensaje, porque a veces Dios no responde como nosotros queremos. Y quizás Dios estamos batallando con algo, con alguna situación difícil en nuestra vida. Queremos que Dios nos ayude. Pero sabes una cosa, Dios no restauró como nosotros queríamos, pero sí la restauró porque Él está con el Señor. Y esas palabras
está con el Señor. Y esas palabras que ella decía, ¿verdad? Siempre han resonado en mi mente, en mi corazón, con tristeza, pero con esperanza. Y me han inyectado esa pasión de seguir sirviendo. Porque lo que aquí se predica, lo que aquí se hace en BBS, cuando usted se reúne en su casa, cuando ora la Biblia, no crea que no va a pasar nada. No crea que cada vez que viene al altar no sucede algo. No crea nada de eso. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo su obra. Así que, hermanos, agarrémonos de Él. Digamos esta última frase que representa la vida de esta bonita niña. Su fidelidad nos perdona, su amor nos atrae, nos conquista, su gracia nos transforma. Por eso nosotros sigamos siendo fieles. Oremos al Señor. Padre, este mensaje realmente, Señor, creo que todos nosotros lo necesitamos. Creo que yo soy el primero. Yo sé que hay hermanos aquí, mis hermanas, que también necesitamos de ti. Hemos pasado distintas pruebas. Muchas personas han perdido a sus niños. Y tú sigues siendo fiel. Tu salvación es sorprendente. Cristo es superior a todos. Y tú sigues obrando. Así que yo oro en el nombre de Jesús. Si hay aquí algún hermano, alguna hermana que necesita de ti esta mañana, esta tarde, Señor, que está teniendo problemas con alguna circunstancia, Señor, yo te pido que tú le bendigas. Bendícele grandemente. Y Padre, si hay aquí alguna persona que dice, sabes, esta es la primera vez que escucho este mensaje, yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Yo quiero que Él restaure mi vida. Yo quiero seguir adelante. Puedes decirle estas palabras cerca de Él. Puedes decirle, Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón. Quiero recibirte. Te necesito. Perdona mis pecados. Restáurame. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.